En el mundo existen muchas sectas con unas historias que aterrorizan, que a través de sus juegos mentales logran escapar de la ley, llenas de actos atroces como poligamia, violencia, maltrato infantil y hasta secuestro. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar dónde están si no se ven a simple vista? Pero en países como Estados Unidos y Canadá se viven distinto. Por eso hoy vamos a estar muy cerca de una de ellas, llamada las 12 tribus. Es oficialmente uno de los temas que más intriga y curiosidad me causa, y es que los cultos y las sectas no son extrañas para países como Estados Unidos o Canadá, donde generalmente muchos de ellos no solo se crean, sino también otras sectas creadas en otros países migran hacia acá, creo que porque las leyes de cierta manera los protegen. Para llegar entonces a nuestro destino nos esperan 2 horas de camino. Se podría afirmar que Estados Unidos es el país que más cultos y sectas tiene. Sin embargo, no hay un número exacto porque es una línea muy delgada para determinar qué es una verdadera religión, qué es un culto y qué es una secta. La razón de que hayan tantos en ese país se explica en sus inicios, cuando Norteamérica, América, como ellos se llaman, o simplemente Estados Unidos de América, estaba creándose. Ellos no querían ser un país religioso y de hecho su cultura incentivaba los encuentros y los cultos religiosos que fueran diversos. Otra de las razones del mundo moderno por qué estas sectas y cultos se siguen multiplicando en Estados Unidos se explica porque ellos generalmente buscan estudiantes que acaban de independizarse de sus papás para ir a la universidad, tienen cierto modo económico, pero que sienten esa independencia y de pronto esa sensación de no pertenecer, para unirlos a sus cultos y recibir a cambio pues todas sus pertenencias, que normalmente es una de las reglas para pertenecer. Entonces muchas personas alegan que en realidad las sectas y los cultos no tendrían mucho resultado en otros países más pobres, porque no hay un país que tenga tantos estudiantes de clase media y clase alta que sean susceptibles para ser reclutados como Estados Unidos. Parada no planeada. Resulta que el camino de 2 horas incluía una espera de 40 minutos muriéndonos en un frío de 0 grados, así que tocó venir por refuerzos. El verdadero vacío legal, o la forma en que la gente cree que la Constitución de Estados Unidos respalda a los cultos o a las sectas, es que allá se puede profesar libremente la religión, el derecho a pertenecer a un grupo y también la libertad de expresión. Como en muchos otros países, sin embargo, catalogar a una religión de culto o de secta en Estados Unidos toma demasiado tiempo, y en realidad en sí esto no es un delito. El verdadero delito es cuando sus miembros cometen algo en contra de la ley, como sería lo que a veces vemos de abusos infantiles, abusos sexuales, tráfico de drogas y otro tipo de delitos que se han visto en estas sectas, pero no como tal pertenecer a ellas. Otra cosa es que muchas veces no se encuentran pruebas de verdaderos delitos, aunque personas que hayan huido o hayan sido parte de la secta o culto lo denuncien. Entonces ellos muchas veces protegen a ese gran líder, que normalmente es el que está cometiendo el mayor de los delitos, y en realidad se protegen muchísimo entre ellos, llevando a que algunas redadas de la policía, alertas y denuncias que tienen de algunas personas nunca se lleven a cabo porque en realidad no encuentran nada para procesarlos. Oficialmente llegamos a nuestro destino, que es Chilliwack, Canadá. Y particularmente hoy vamos a hablar de una secta que se llama las 12 tribus, que fue originaria o inició en Tennessee en 1972. Una de las maneras que estas sectas se sostienen básicamente es teniendo cafés, restaurantes o otros negocios. Y hoy nosotros vinimos a ver cómo es la experiencia en uno de los restaurantes que tienen dentro de Canadá. Estos restaurantes hay en Argentina, Estados Unidos, Canadá y muchos otros lugares. Vamos a tratar de entrar, vamos a conocer, puede que podamos grabar, no podamos grabar, pero queremos conocer esa experiencia desde adentro. Este restaurante que les comentó Cami se llama The Yellow Deli. Algo que nos impresionó muchísimo es darnos cuenta que han existido desde el origen de la secta o culto
y en realidad las personas de Estados Unidos iban a comer allá sin tener una idea de que en realidad este es el lugar que financia el culto y pues que tenían algún tipo de relación con ese grupo de personas. Te dicen que no son ni cristianos ni judíos, pero sí actúan o se relacionan de acuerdo a la Biblia. Sin embargo, llevando a cabo esos aprendizajes del Evangelio, se les ha acusado de ser antisemitas, de indicar que las personas negras deberían seguir en una condición de esclavitud y aparte de explotar niños laboralmente. Algo realmente impresionante de este lugar es que todas las personas que trabajan acá lo hacen totalmente gratis. Eso sería ilegal porque podría ser esclavitud, pero en realidad ellos se escudan diciendo que todos los que son miembros son en un pequeño porcentaje dueños del restaurante y por eso es legal que trabajen sin ningún tipo de pago. Algo también muy sorprendente es que este lugar abre las 24 horas del día y básicamente descansa solamente un día de la semana, que es el domingo, que fue cuando Dios descansó. Pero si tú te quieres o vincular o hacer parte de la secta, tienes 365 días al año para que los contactes y puedes estar ahí y ellos te van a atender o te van a escuchar para que hagas parte de ello. Oigan, ambiente un poco rarito, la gente toda está vestida igual, suena música como campirana, no sé, y no sé, los meseros son como mirándote todo el tiempo, pero huele delicioso. Sí, para que se vea el lugar. Wow. Rico. Acabamos de salir del restaurante. Opiniones, amor. Es la comida 10 de 10, o sea, impresionante. El sándwich que nos comimos estaba brutal, pero desde que entramos la primera escena fue como un homeless ahí sentado. Como tostado, como sí, ido, sí, así, sí. Estaba así como sentado, como, sí, súper raro. La gente como que todos tienen un mismo estilo. Tienen la Es misma muy raro, ropa, la misma ropa, el mismo peinado, los hombres una colita miniatura cogida pelo largo. aquí y las mujeres pues también como el mismo vestido, todo parece muy medieval. Confirmamos lo de las gafas redondas. Efectivamente. Los que tenían allá tenían gafas redondas y se siente como que lo miran a uno como que... Yo siento que como que quieren mirarte el alma, o sea, siento como que de pronto buscan, pues no sé, podemos estar psicoseados, pero yo ya había leído un poco de eso y no le había dicho nada a Cami a ver él cómo lo percibía y sí sentimos los dos como que te buscan demasiado la mirada y te miran fijamente, no sé si buscando algún tipo de perfil, algún tipo de reacción que les sirva, pero sí sentimos todo el tiempo como incomodidad y cuando sacamos el celular para grabar simplemente la comida, porque podríamos perfectamente ser alguien que no tiene ni idea dónde está y simplemente le gusta mostrar lo que come, también siento que los de la cocina total. Como que nos miraron y como que se timbraron, que dentro de todo sí se sentía, o sea, el ambiente sí intentaba ser muy acogedor como ellos lo prometen, es brutal. como tú te quieras quedar. Y el que restaurante los estaba escoges, lleno. El restaurante estaba súper lleno. Básicamente son una secta porque tienen 3 características que los denomina. Número 1 es que hay un líder controlador supremo. Número 2 es que hay una manipulación extrema para que la gente no abandone la secta. Número 3 tiene una mentalidad extrema de que o crees o no crees. Aparte que también se le ha denominado secta porque para unirte tienes que dejar todo lo que conoces, entregar tus pertenencias, renunciar a tu trabajo y unirte 100% a ellos. Las personas que lograron salir de la secta indican que en realidad la mayor cantidad de abuso es mental. Incluso dicen que la mayoría de ellos creía que tan pronto pusieron un pie fuera del terreno iban a morir de inmediato. Una muestra de ese control excesivo mental son copias de libros de reglas que se han filtrado, donde hay más de 400 páginas
donde les indican cómo deben vivir en su día a día. Casos como que solo pueden usar 2 cuadros de papel higiénico cuando van al baño, o que las gafas que usan tienen que ser de marco redondo. De hecho, esta secta ha recibido varias visitas policiales referente al maltrato de los niños. Simplemente esta secta dice que cuando los niños no cumplen lo que ellos interpretan dentro de la Biblia, básicamente a los niños se le deben de golpear porque los padres son los únicos protectores y tienen todo el control sobre ellos. Se han reportado golpes hasta de 40 veces en un mismo día. Otra de las razones muy claras es que a estos niños no los llevan al colegio ni tampoco los vacunan. Países como Francia, el gobierno ha hecho esfuerzos muy grandes para denominar a estos grupos como sectas y que se traten como sectas realmente. Vimos casos de personas que al terminar de comer en el restaurante los invitan a unas cenas especiales que suceden los viernes a las 6 de la tarde para invitarlos y contarles más sobre el grupo. A nosotros no nos pasó, pero lo que sí pudimos ver era todos los panfletos que rodeaban el restaurante invitándote a que formaras parte de ello. Otra forma muy famosa que tienen para reclutar personas es que ellos están ubicados con hostales en la punta de algunas montañas donde los mochileros hacen hiking. Lo que se dice es que los mochileros en realidad son las personas como más vulnerables a unirse a estas sectas porque no están en su hogar, se sienten quizás solos, no tienen una sensación de verdaderamente pertenecer y quizás tienen algunas necesidades básicas, no han satisfecho por mucho tiempo, entonces ellos aprovechan sus mentes vulnerables para invitarlos. Los hostales no tienen costo y los invitan a cambio de trabajo, pero eventualmente cuando menos piensan se dan cuenta que ya hacen parte oficialmente de la secta y es muy difícil salir de ella. Realmente no creemos que haya un fin cercano a este tipo de grupos o sectas como se denominan por sus acciones. Incluso dentro de Canadá hay un pueblo cercano donde se asentó uno de estos grupos o sectas y al día de hoy ni la policía ni el pueblo entero ha podido tener acciones para poder sacarlos. Ahora bien, la pregunta es clara: ¿cuál es esa fina línea delgada que existe para denominarse entre religión o secta según esos actos que respaldan bajo creencias? Esto no es una secta, pero suscríbete.